Entonces, ¿qué hicimos, no? Definimos el gradiente de una función y pues hicimos ejemplos de hacia dónde pues se dirige o cuál es la dirección de máximo incremento, cuál es la dirección de mínimo incremento, y pues que eso lo hacíamos con el gradiente, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Y bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vea, póngale cuidado. Hoy lo que vamos a hacer es otra pequeña aplicación del gradiente. Y pues esa aplicación de gradiente va a ser calcular planos tangentes y rectas normales, ¿sí? Hacemos eso hacemos 1, 2 ejercicios de eso. Y pues ahí nos centramos a yo creo una de las partes esenciales de este curso, que es pues el estudio de las funciones de múltiples variables para el cálculo de problemas de optimización. Sí, es muy parecido a lo que hacíamos en cálculo diferencial, en cálculo 1. Porque usted, ¿qué pasaba en cálculo 1? En cálculo 1 usted llegaba y tenía una función, y pues entonces usted durante todo el semestre se preparaba para llegar a resolver problemas de optimización. Y esos problemas de optimización pues usted los resolvía haciendo ejemplos con la derivada, ¿no? Entonces usted llegaba, montaba la función que le modelaba el problema. Luego de que usted montaba la función que le modelaba el problema, pues entonces llegaba desde ahí, y pues desde ahí encontraba los valores donde la función donde la función pues tenía el máximo y el mínimo, ¿sí? Entonces hacía la derivada, le igualaba a 0 y pues hacía todas las cuentas. Aquí es más o menos lo mismo. O sea, vamos a llegar a modelar la función, modelamos la función, y después de que modelamos la función, pues entonces encontramos los máximos y mínimos. Solo que pues los máximos y mínimos en funciones de varias variables pues ya dependen de más cosas, ¿no? Y son más restringidos. Pero entonces pues también obviamente existen los máximos y mínimos. ¿Listo? Entonces pues empecemos con lo que íbamos, ¿no? Entonces habíamos quedado en este ejemplo el del escarabajo, ¿no? ¿Este es el del escarabajo? Sí, este es el del escarabajo. Bueno, entonces este ejemplo pues nos permitía ver hacia dónde se dirige o cuál es la dirección de máximo incremento. ¿Listo? Y pues entonces veamos la otra aplicación de los gradientes. Entonces pues tenemos lo siguiente. Bueno, ya alguien tocó la puerta. Entonces pero llegan siempre a las 10 horas después. Bueno, entonces ¿qué pasa? Tenemos pues el gradiente de una función, y entonces pensemos en lo siguiente. Pensemos en que tenemos una superficie Z, y entonces podemos reescribir la función de esta manera. Entonces aquí yo pensé que te había conectado todo. Entonces tenemos aquí lo siguiente. Antes de que me pregunten, los quizzes, el viernes hablamos de los quizzes. Creo que una compañera no puede asistir porque donde vive no hay luz hasta el mediodía. Sí, ella ya me escribió. Entonces pues que vea el video. Dígale que vea el video. Y se salió de la reunión. Bueno, que vea el video. Entonces, ¿no? Entonces pues tenemos lo siguiente, ¿no? Entonces sea Z igual a f de x, y pues una función. Entonces pues yo esa función pues yo la puedo escribir. Entonces esta función que está escrita de esta manera pues yo la puedo escribir de esta manera, igual a 0, ¿sí? Y cómo pues esto se escribe así, ¿no? f de x y menos z igual a 0. ¿Listo?
al yo al escribir la función de esta manera, pues entonces yo puedo calcular el plano tangente a la superficie en ese punto. Entonces les muestro más o menos qué es la idea de lo que queremos hacer. Entonces vamos a abrir aquí GeoGebra, y entonces la idea es esta. Voy a abrir aquí las gráficas en 3D. Y entonces, bueno, tenemos, suponga, un paraboloide elíptico, x al cuadrado más y al cuadrado, siempre ponemos el mismo, pero pues tenemos GeoGebra, ¿sí o no? Pues entonces pongámosle aquí 5y al cuadrado. Listo. Entonces tenemos esta función. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que para esta función que tenemos acá, vamos a poner un punto en cualquier lugar. Bueno, y lo puso ahí. ¿Listo? ¿Qué queremos hacer? Voy a poner ese punto en otro color, pues para que se vea, porque con ese azul no se ve. Entonces vamos a ponerlo, no sé, rojo, y vamos a ponerlo que se vea grande. Entonces, ¿qué pasa? Miren, en ese punto rojo que está ahí, en ese punto rojo, yo quiero construir el plano tangente. ¿Qué es el plano tangente? El plano tangente es un plano que toca a la superficie solo en ese punto. ¿Listo? Es más o menos la misma idea que teníamos antes de las rectas, las rectas tangentes, pero en función de una variable. Pero entonces, pues ahora lo que podemos, aquí además de poder construir una recta, podemos construir un plano tangente. ¿Sí? ¿Y qué es un plano tangente? Pues el plano que pasa por ese punto rojo que está ahí y que además pues solo toca a la función en ese punto. ¿Listo? Bueno, vamos a poner el punto en un lugar decente porque entonces no sabemos ahí dónde está, y después eso se nos vuelve un problema porque no entendemos cómo calcular ese punto. Entonces pues voy a ponerlo de la siguiente manera. Voy a decir que A es el punto, no sé, a ver, 2,1, F, A de 2,1. Listo, entonces el punto 219, uy, me quedó muy arriba, pero bueno, ese punto que está ahí, listo. Y vamos a, entonces estás por este lado, ¿no? Ahí lo vemos bien. Sí, ahí lo vemos bien, ¿no? Ese punto 219, listo, 219. Y vamos a construir el plano tangente. A 219 de esa superficie, ¿listo? Esa es la idea. Entonces, pues vamos a hacerlo. Póngame cuidado a lo que voy a hacer. Definimos el plano tangente y miramos el cálculo. Entonces, pues definición de plano tangente. Pues resulta que un plano tangente es lo siguiente. Entonces suponga que f de x, y, z igual a k, no necesariamente 0, es una superficie y que f es diferenciable, parcialmente, claramente, y que f es diferenciable parcialmente en el punto x0, y0, z0. ¿Listo? Y además que el gradiente de f en x0, y0, z0 es distinto del vector nulo. ¿Listo? El plano que pasa por P, y es perpendicular. Espérenme, voy a correr esto, no me deja. Ese estorbo, voy a ponerlo por acá. Entonces, el plano que pasa por P
y es perpendicular al gradiente, es el plano tangente. O sea que esto quiere decir que el plano tangente resulta siendo un plano cuyo vector normal es el plano, es el vector gradiente en el punto. ¿Me entienden la idea? A ver, espéreme y contesto acá. Uy, ahorita resolvemos los PQRs. Profe, qué pena, es que no está muy bien el internet para entrar a clase, me saca cada rato. Bueno, pues entonces si hay problemas, pues entonces vea el video. Y al otro muchacho, yo no sé si se conectó, si Santiago está conectado, pero entonces toca que pase supletorio, porque ya hicimos los quizzes. Entonces ya tocará con el departamento. Ahí ya tocará con el departamento. ¿Listo? Pero bueno, ahorita hablamos de eso. Me acuerdo ahorita antes de cerrar la clase para hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Me perdí. Ah, sí, el vector gradiente pues es normal al plano. Entonces, como es un vector normal al plano, pues entonces el siguiente teorema pues nos permite calcular la ecuación de ese plano tangente. Entonces, teorema, ecuación del plano tangente, entonces teorema, ecuación del plano tangente. Entonces sea f de x, y, z igual a k, una superficie, la ecuación del plano tangente, en el punto x0, y0, z0, pues es el gradiente de f punto este vector, el vector x0, x menos x sub 0. Bueno, esto es un resultado, en realidad este resultado es de álgebra lineal, ¿no? X menos x sub 0, y menos y sub 0, y z menos z sub 0. Uno en álgebra lineal pues ve este resultado, ¿no? Y lo iguala a 0. ¿Listo? O lo que es lo mismo. Uy, no puede ser. Entonces, pues, para que vean que la virtualidad no es tan bella como la pintan. Depende uno de la electrificadora, en realidad. Entonces, pues, bueno, en fin. Y hoy ha estado molestando la luz bastante, ¿sabe? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ah, pues teníamos que el plano tangente, o sea, hacíamos el producto punto entre el gradiente, entre este gradiente y pues este vector. Y al hacer ese producto punto, pues se obtiene la siguiente ecuación. Entonces, ¿qué ecuación se obtiene? Pues se obtiene la ecuación z menos z sub 0 igual a la parcial respecto a x, porque recuerden pues que ¿quién es el gradiente? Pues la parcial respecto a x en y, más la parcial respecto a y en j, más la parcial respecto a z en k, pero la parcial respecto a z pues es 0. Bueno, en realidad no se toma, ¿sí? Porque como es una función de dos variables, tal como la escribimos arriba, pues entonces la parcial respecto a z pues no se toma. Y entonces pues esto nos va a quedar esto así, x menos x sub 0, obviamente evaluando el gradiente, ¿no? Porque ya el gradiente pues lo estamos mirando solo en un punto,
Esto lo multiplicamos por x menos x sub 0 más el gradiente de f respecto a y en el punto x sub 0 y 0 por pues y menos y sub 0. Y entonces pues esta es la ecuación que nos permite calcular el plano tangente. Vamos a mirar como no, que aquí una raya que sale porque no sé por qué sale. Ah, porque tengo el otro mouse conectado. Entonces esto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues entonces tenemos que esta es la ecuación del plano tangente. Y pues entonces, pues revisemos en el ejemplo que tenemos acá. Yo no me acuerdo ya de la función. La función es x cuadrado más 5y cuadrado. ¿Listo? Entonces, ejemplo. Vamos a construir el plano tangente que pasa por ese punto que pintamos allá, por 219. Entonces, sabemos que f es ¿quién? Es x cuadrado más 5y cuadrado. ¿Listo? ¿Qué necesitamos calcular? ¿Qué necesitamos calcular? Les pregunto, según lo que está acá. Gradiente. El O gradiente. la derivada parcial respecto, sí, bueno, la derivada parcial respecto a x y y. Eso. Entonces, de f de x, ¿cuánto me da? 2x. Y de f de y, ¿cuánto me da? 10y. 10y. ¿Listo? Entonces, pues ya sabemos que el gradiente de f en cualquier punto xy pues es 2x en y más 10y en j. Ahora, ¿en qué punto le estamos mirando? Entonces vamos aquí y miramos. Lo estamos mirando en el punto 219. Entonces, pues reemplazamos acá en la función, pues aquí en el gradiente, pues entonces para ver quién es el gradiente en 2,1. Y el gradiente en 2,1, ¿cuánto nos da? Cuatro en y 10 en j. 4i más 10j. ¿Listo? O sea, simplemente reemplazamos el valor de x en el punto, ¿no? Entonces el punto es 219. ¿Listo? El punto es sí, porque es 4, sí, 219. ¿Listo? Tenemos el gradiente y tenemos el punto. Entonces, pues calcular el plano pues va a ser simplemente lo siguiente. Z menos Z sub 0. ¿Quién es Z sub 0? Z sub 0 es 9. Igual a el gradiente de f en el punto respecto a x, o sea, 4, que multiplica a x menos el valor de x, 2, más la parcial de f respecto a y en el punto. Entonces la parcial de f respecto a y en el punto nos dio 10, 10, 10. Entonces sería 10 por y menos y sub 0. Y y sub 0 es 1. ¿Listo? Entonces, esa es la ecuación del plano. Ya, así de simple. ¿Podemos simplificarla más? Sí, tal vez. Entonces, hagamos esto. Entonces, z menos 9, pues es lo mismo que 4x menos 8 más 10y menos 10. O sea que esto es lo mismo que 4x menos 8 menos 10 es menos 18. 4x más 10y menos 18. Y cuando le sume el 9 que está acá, pues entonces nos da z igual a 4x más 10y más menos 9, ¿cierto? ¿Vamos ahí o no vamos ahí? A ver, no sé cuántos sobrevivieron de... Sí, profe, todo. Sí, profe. ¿Listo? Entonces, pues vamos a GeoGebra a ver si eso nos da el plano tangente. Entonces, z igual a 4x más 10y, 4x más 10y
menos 9. Y pues entonces ese es el plano que nos da. Y pues ahí aparece como si se estuviera tocando, pero es un problema de la visión, ¿sí? Pero mire que sí es el plano tangente. No sé si lo alcanza a ver así. Sí, o sea, es que eso es un detallito ahí de los colores y tal, Yo pienso que es hasta de la gráfica del computador, ¿sabe? Entonces vamos a poner un color, vamos a poner otro color, vamos a poner un amarillo tal vez. Y una opacidad alta. Y entonces pues efectivamente pues es el plano tangente, no sé, usted lo puede aquí extender. Y pues observa que solo lo toca en ese punto, ¿sí ve? Solo lo toca en ese punto. De pronto extendiéndolo más, entonces ya no se deja ver la función, pero sí solo lo toca en ese punto. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea de lo que estamos haciendo? Sí, señor. Sí, señor. Listo, entonces hagamos otro ejemplo. Pero entonces para hacer el otro ejemplo pues podemos introducir algo que pues también es muy natural, que se llama la recta normal. ¿Y qué es la recta normal? Pues la recta normal es una recta que tiene dirección el gradiente en el punto y pues pasa por el punto. O sea, la recta normal entonces es perpendicular al plano y pasa por el punto que dimos. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo acá, ¿no? Entonces recuerde que una recta normal es perpendicular al plano tangente. ¿Listo? Por lo tanto, el vector gradiente es director de esa recta. Es director de la recta. ¿Listo? O sea, yo tengo la recta, el plano tangente, ¿sí? El plano pues es tangente, entonces el plano resulta siendo perpendicular. O sea, el plano resulta siendo perpendicular a la superficie en ese punto. ¿Listo? Pero, ¿qué pasa? La recta normal va a ser una recta que pasa aquí por A y que es perpendicular a este plano. O sea, en realidad resulta siendo esa recta que está ahí. Esa recta que está ahí, ¿sí? Esa que está en la recta normal. ¿Listo? O sea, ¿por qué? Porque es perpendicular al plano. Es perpendicular al plano tangente y pues debe pasar por el punto. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea, muchachos? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces pues vamos a hacernos otro ejemplo. Y pues calculamos el plano tangente y pues de paso la recta normal. ¿Listo? Entonces ejemplo. Calcule. Pero es muy parecido. Espérenme, me busco otro ejemplo. Pues que tengo aquí es muy parecido a ese que está ahí, entonces no aguanta. Pues. Es bacano verlo en otro tipo de superficies. Entonces, a ver, ejemplo por acá. Bueno, buscamos un ejemplo aquí rápido. Calcule. Uy, ¿será que? Bueno, vamos a malandearnos, a ver. Calcule el plano tangente y la recta normal. Calcule el plano tangente y la recta normal. Calcule el plano tangente y la recta normal a la superficie
a la superficie. Z igual 2 Euler, perdón, 2 Euler a la 3y, 2 Euler a la 3y coseno de 2x, en el punto pi tercios 0 menos 1. ¿Listo? A ver, bien pues sigan. Si me entendieron, pues, bueno, la recta normal ahorita la calculo yo, pero entonces calculen el plano tangente. A ver cómo les queda. ¿Cómo van? Profe, una pregunta. Cuénteme. La multiplicación que hay entre el Euler y el coseno, eso también separa, o sea, separaría a y y separaría a x, ¿verdad? Claro, o sea, hay que tomarlo como un producto. Listo.
Cuando tengan un problema sobre algo, de que no pueden presentar algo, de que tal, avisen con tiempo, hombre. O sea, no se pongan a esperar hasta que se acabe el semestre, porque el día anterior, ¿cuándo es que acaba? El 15, el 14 llegan y empiezan a escribir: ay, profesor, es que yo no presenté el primer quiz que yo no presenté el primer parcial del primer corte. Pero yo, ¿cómo le voy a hacer un parcial del primer corte ese día? Sí, o sea, cuando usted no pueda presentarlo, o sea, porque, no sé, se fue la luz, no hay internet, está cayendo una borrasca impresionante, Electricaribe quitó la luz, bueno, mire, ya la electrificadora aquí, que supuestamente era una buena, y vea, ya como nos está tratando. Entonces, pues avise, hombre, porque si usted no avisa, uno no sabe. Entonces uno llega y pues lo que yo hago es, pues si usted no avisa y no dice nada, pues entonces yo llego y pum, yo le mando una de la falla, porque entonces, o sea, usted avise. Y entonces que solo se puede comunicar y no se pudo comunicar en horas laborales, pues que ya después de las 6 de la tarde, pues mande un correo. Sí, o sea, usted puede mandar un correo a las 10, 12 de la noche, que pues bueno, no se le va a responder el mismo día, pues no se le va a responder obviamente a las 10 de la noche, y obviamente yo un WhatsApp, no, o sea, usted me escribe después de las 8 de la noche y lo bloqueo. Bueno, depende, si tenemos clases hasta las 10, porque incluso tenemos clases hasta las 10, no, pero entonces sí, usted pues puede enviar un correo, pues manifestando la petición, y pues ese correo pues se le responderá en horas laborales, ¿sí? En horas laborales pues uno llega y le responde, y pues miramos y buscamos alternativas, pero hablen, no se queden callados, porque si se quedan callados, pailas, ¿sí? Bueno, en fin, ya dije lo que iba a decir. Entonces, un correo, o sea, sí, yo sé, hay gente que se toca, porque le escriban al WhatsApp, sí, o sea, a mí también me da rabia que después de las 8 de la noche empiecen a escribirme. O sea, después de las 6, ¿sí? Después de las 6 hasta las 8 como que lo tolero, porque todavía estoy trabajando. Pero ya después de las 8 sí, no, baila, yo no respondo WhatsApp que sean pues laborales, ¿no? Entonces, pues envío un correo, que un correo sí se le puede responder a cualquier, o sea, en la hora laboral pues uno sí llega y a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, pues entonces le llega a uno el correo y pues uno lo responde normal, ¿sí? Pero avisen. Bueno, derivada entonces, ¿cómo me queda el gradiente de f de esta función? Quedaría la parcial respecto a x, quedaría 2 seno de 2x. Y el e a la y, ¿dónde me lo deja? Menos 2. Profe, menos 2 seno de... Y el e a la y, ¿dónde me lo va a dejar? ¿No ve que eso es un producto? Entonces, ¿el producto qué es? Bueno, la derivada del uno por el otro y tal.
Pero entonces como esto es un producto, pues entonces esto que está acá le sale como constante. Entonces le va a quedar 2, pues en principio es 4, pero bueno, voy a escribirla 2 Euler 3y, porque eso es constante, por la derivada de coseno de x, de coseno de 2x. Entonces, la derivada de coseno de 2x, ¿cuánto me da? 2 seno de 2x, porque ya se regla de cadena. Ajá, Sí. entonces es 4, entonces voy a ponerle una vez aquí el 4, ¿sí? ¿Me permiten eso? Así. ¿Listo? Más, ¿cómo me queda entonces la otra derivada? 6 Euler a la 3y por el coseno de 2x. ¿Listo? Ese es el gradiente, ¿bien? Ahora, el gradiente en el punto, ¿no? Entonces, calcule el gradiente en el punto. Entonces, Profe, pero perdón, ¿no sería menos 4 en la primera, en la dirección Y? ah, sí, menos 4, porque la derivada de coseno es menos seno, sí. Tiene toda la razón. Menos 4. El gradiente de f en el punto, pi tercios 0, ¿cuánto le da? Ok. ¿Cuánto? Qué pena, me vuelvo a explicar a los menos 4, que lo por internet. ¿Que por qué el menos 4? Por la derivada del coseno. Porque la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí, sí? Y se multiplica por el 2. 2 Y del se primero multiplica y 2 del X. por el 2 que sale de la derivada interna del coseno, sí. ¿Sí, sí me entiendo o no? Sí, profe. Listo. Entonces, el gradiente evaluado en el punto, ¿no? Entonces, donde está x, pues ponemos pi tercios, donde está y ponemos 0. Entonces eso me va a quedar menos 4 a la 3 por 0 por seno de 2 por pi tercios en i más 6 a la 0 coseno de 2 por pi tercios. ¿Cierto? ¿Y eso cuánto da? Menos 2 raíz de 3 en i y menos 3 en j. ¿Seguro? ¿Por qué? Pues es que los 2 tercios de pi, o si no se pasan a radianes, pues serían 120 grados. Seno de 2 pi tercios. ¿Seguro que seno de 2 pi tercios da raíz de 2? No le Pues creo. con el menos 4 Euler, bueno, eso queda menos 4 seno de 120. No sé, me da desconfianza ese, porque raíz de 2 sobre 2 da, pero un 45. A ver. Raíz de 3 sobre 2. ¿Usted qué dijo? ¿Raíz de 2 o raíz de 3? Menos 2 raíz de 3. Ah, sí, sí, tiene toda la razón. Toda la razón. Que le entendí raíz de 2, entonces yo, pero raíz de 2. Si es menos, porque le queda, o sea, e a la 0 pues le da 1, ¿sí? Y seno de 2 pi tercios, seno de 2 pi tercios es raíz de 3 sobre 2 en i. Más, aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces 6 por e a la 0 es 1 por coseno de 2 pi tercios. ¿Y coseno de 2 pi tercios cuánto es? ¿Cuánto es coseno de 2 pi tercios? Menos un medio. Menos un medio. Menos un medio en j. Entonces, pues, este gradiente, entonces le queda menos 4 dividido en 2, entonces le queda
menos raíz de 3, menos 2 raíz de 3. Espere, creo que había amontonado. Menos 2 raíz de 3 en i más 6 dividido en 2, 3, menos 1, menos 3, j, ¿cierto? Sí, señor. Menos 3j. Entonces esto me da el gradiente de f en pi tercios 0. Listo, entonces ya tengo el gradiente, entonces ya tengo todo. ¿Por qué? Porque resulta que calculemos la recta, calculemos el plano tangente. Entonces, plano tangente. El plano tangente es z menos z sub 0 igual a la derivada de f respecto a x en x0 y 0, que multiplica a x menos x sub 0 más el gradiente de la derivada parcial de f respecto a y, x0 y 0, por y menos y sub 0. ¿Listo? Entonces, el punto que nos daban era pi tercios 0 menos 1. Entonces va a quedar z menos 1 igual a el gradiente de f en el punto me dio menos 2 raíz de 3 por x menos pi tercios más, bueno, ahorita toca mirar a ver cómo me cuadra ese menos 3 que multiplica a y menos y sub 0. ¿Y quién es y sub 0? Pues y sub 0 es 0. Y entonces pues el plano me queda z más 1 igual a menos 2 raíz de 3 por x, menos por menos es más, 2 raíz de 3 por pi sobre 3 más menos 3y. ¿Es claro lo que acabo de hacer? ¿Es claro lo que acabo de hacer o no? Bueno, entonces, bueno, y ahorita calculamos la recta normal, ¿listo? Pero entonces, ese es el plano tangente. Entonces vámonos a ver qué pasa, a ver si de verdad pasa eso. Entonces, vamos a abrir una nueva porque pues esta, para ponerme a borrar, me rinde más abrir una nueva. Entonces, ¿cómo es que es la función? Díctemela, por favor. 2e a la ¿qué? 3y a la 3y. Por coseno, ¿no? Sí, señor, de 2x. Coseno de 2x. Ush. Bueno, esa es la función. ¿Cuál es el punto? Está bonita. Pi tercios, coma 0, coma menos 1. Entonces, pi tercios, coma 0, coma menos 1. Ese punto por allá abajo. Mírelo. Ese punto que está acá. Vamos a agrandarlo para aquí. Vamos a agrandarlo para que pues se vea bien. Entonces, estilo, vamos a ponerlo grande. Vamos a ponerlo rojo. Estamos fanáticos del rojo hoy. Vamos a ponerlo amarillo, entonces mejor. Así está, auriverde, así. Ese, listo. Entonces, ahí está ese punto. Entonces voy a calcular el plano tangente ahí. Ya lo calculamos, ¿no? Entonces, ¿me recuerdan cómo quedó la ecuación? Z más 1. Z más 1. Igual a menos 2 raíz de 3x. 2 raíz de 3 por x. Más 2 pi raíz de 3 sobre 3. 2. Espere. Más. A ver.
2 por pi, 2 pi raíz de 3. Sí, señor. Sobre 3. 2 pi raíz de 3. Todo dividido en 3. Menos 3y. Menos 3y. Bueno. Este sí era difícil que se viera porque... ¿Por qué? Porque resulta que como es... Mire, y es que además la tangencia no es por donde lo estábamos mirando, sino por este lado. Sí, o sea, la tangencia la está haciendo es por... O sea, por... ¿Eso es qué? Esto es el eje negativo de la y. Sí, mire, la tangencia la está haciendo es así por este lado, ¿sí la ve? Pero es tangente. Es tangente. En ese punto. Sí, de pronto así sí lo ve mejor. ¿Sí lo ve? Vea. Si lo ven, vea, este gris que está acá, pues es ese plano tangente sobre ese punto verde. ¿Me entienden la idea? O sea, y es un plano tangente. O sea, hay que entenderlo también así, ¿no? O sea, y eso también pasa en funciones de una variable, ¿no? O sea, que sea tangente en un punto no implica que esa recta o que ese plano no toque la función en otros puntos. Sí, puedo ponerles otro ejemplo de que eso no pasaba también de que eso en 2 dimensiones tampoco pasaba, porque usted tiene, por ejemplo, seno de x. Si usted tiene seno de x, usted sabe que la derivada es coseno, ¿no? Pero entonces mire que si usted, por ejemplo, ponía la tangente, la pendiente de la recta tangente en este punto, cuando usted ponía la tangente en este punto, pues se intersecaba acá la función, ¿sí? Acá se interseca la función. Bueno, la recta tangente, pues con otra vez la función verde. ¿Sí? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? O sea, que sea tangente en un punto, que sea tangente en ese punto verde, no implica que ese plano no cruce a la función en otros lugares. ¿Sí me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, esa es la recta, ese es el plano tangente. Ahora vamos a calcular la recta normal. ¿Listo? Entonces, para calcular la recta normal, vamos a hacer lo siguiente. Para calcular la recta normal, vamos a reescribir la función, o sea, recuerden que recta normal. Entonces, para escribir la recta normal, pues nosotros tenemos z igual a f de xy, ¿cierto? Vamos a reescribir esto. Esto lo vamos a reescribir de la siguiente manera. f de xy, que yo sé que es 2e a la 3y coseno de 2x menos z igual a 0. Listo, vamos a reescribirla de esta forma. Mire que la otra no fue necesario, ¿sí? Para calcular el plano tangente, pues nos decían que hiciéramos eso, pero no era estrictamente necesario. Pero aquí sí va a ser necesario calcular el gradiente de esta manera. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Pues ahora calculamos el gradiente de f, pero para las 3 variables, ¿sí? O sea, calculamos el gradiente de la f mayúscula de x, y, z. ¿Listo? Y entonces, ojo, porque aquí este gradiente, pues bueno, las 2 primeras componentes ya sabemos cómo son, porque pues eso no cambia, ¿sí? Pero entonces, o sea, las 2 primeras componentes, pues es esto mismo que está acá. Menos 4 e a la 3y seno de 2x en y menos, ¿cómo era la otra? La otra derivada. La otra derivada dio 6e a la 3y coseno de 2x. 6e a la 3y coseno de 2x en j. O sea, es claro que esta no cambia. Pero esta sí, porque ya estamos calculando la derivada de la parcial respecto a z. ¿Sí? O sea, de f de z. ¿Y cuánto me da de f de z? Menos 1. Menos 1 en k. ¿Me entiende la idea?
Entonces, como estamos calculando pues el vector gradiente, pues ahora sí nos toca calcular el vector gradiente pues en los 3 puntos. Entonces, ¿cómo era? ¿Cómo eran los puntos? Pi tercios 0 menos 1, ¿cierto? Así a memoria, porque no me acuerdo. ¿Sí es así? Sí, Sí, profe. señor. Bueno, entonces, entonces ¿qué? Pues, ¿qué pasa? Pues calculemos el gradiente en este punto. ¿Cómo nos queda el gradiente en ese punto? Pues lo mismo que teníamos arriba, ¿no? Porque pues al fin y al cabo lo único que le añade aquí es un menos 1. ¿Sí me entienden o no? Sí, profe. Entonces eso es menos 2 raíz de 3i. O sea, lo único que va a cambiar pues es que ya tengo componente en K. Menos 3j. Profe, ahí dice menos z y menos z es menos 1. ¿No sería igual a 1? ¿Qué? F de x, y, z es igual a 2. Ahí dice menos z igual a 0. Ajá. Ah, no, mentira, no. Nada, perdón. Bueno. ¿Listo? Entonces, pues eso nos da el gradiente. Eso nos da el gradiente. Y entonces, pues ¿qué? Pues podemos, o sea, ya tenemos ese gradiente y pues resulta que nos dicen que el gradiente de la función, pues es es una recta que dirige la recta, ¿no? O sea, es un vector director de la recta. Entonces, pues si este vector que está acá es un vector director de la recta, pues eso implica que la recta queda escrita a las ecuaciones paramétricas. Espero que se acuerden de esto, ¿no? Las ecuaciones simétricas simétricas. Las ecuaciones simétricas. Las paramétricas son las de t. Las ecuaciones simétricas pues nos dan lo siguiente: x menos el punto por donde pasa, entonces x menos pi tercios sobre el vector director en x, que es menos 2 raíz de 3, igual a y menos el punto por donde pasa, que el punto por donde pasa es 0, sobre el vector director en y, que es 3, y z menos el punto por donde pasa, o sea, más 1, bueno, menos 1. Yo no sé si se acuerdan de esto. Espero que sí. Sobre menos 1. Y estas que están acá, pues son las ecuaciones simétricas de la recta. Yo no sé, la verdad no sé si se acuerdan de esto, pero esto es clásico. No, ya vi que no se acuerdan. Bueno, entonces estudien las ecuaciones simétricas, las ecuaciones paramétricas. ¿Listo? Bueno, entonces ahí está estas son las ecuaciones de la recta. Y pues bueno, si la calculamos acá, bueno, aquí ya la teníamos, pero entonces acá la podemos calcular como la perpendicular al plano que pasa por este punto. Y esa recta que está ahí es la recta normal. ¿Listo? Entonces recta que pasa por A, que es perpendicular a ecuación 1, que es el plano. ¿Sí? A plano S1. Entonces, esa es la recta normal que pasa por ese punto. Entonces la ecuación pues es esta que está acá. ¿Listo? ¿Me entiende la idea o no? Bueno, de pronto usted esto lo vio con ecuaciones paramétricas. Y entonces para hacer ecuaciones paramétricas, esto es lo mismo que el parámetro, o sea, alfa. O sea, en todo esto, para llegar a esto, pues usted iguala el parámetro, pues de pronto es que damos la mejor, ¿no? Entonces x menos pi tercios sobre menos 2 raíz de 3 igual a y sobre menos 3, y esto es igual a z más 1
sobre menos 1. Sí, entonces usted lo deja así y esas son las ecuaciones simétricas. Eso le define una recta, pues. ¿Clara la idea o no? Y pues se las dejo ahí como anécdota, pues para que usted lo haga. Entonces pues aquí GeoGebra nos dice que la ecuación de esa recta paramétrica, entonces para que usted lo compruebe en su casa, la ecuación paramétrica de la recta es 1.05, esto es una aproximación, ¿no? Aquí en realidad es pi tercios, más lambda, que es el parámetro, menos, o bueno, de pronto ustedes la enseñaron con t, entonces pues pongámosle aquí t. Generalmente uno lo enseña con t, bueno, pues yo le enseñaba con t, yo no sé pues si las costumbres hayan cambiado. 0.64, menos 0.21, y entonces esta recta que está aquí, le voy a ponerle L, esta recta que está aquí es esta misma. ¿Listo? Tarea, verificar que esas dos cosas son iguales. Obviamente GeoGebra aproxima, ¿no? Entonces como GeoGebra aproxima, pues por eso le pone 1.05. En realidad si nosotros viéramos más cifras decimales, seguramente aquí cambia, vea. ¿Sí? Entonces pues es una aproximación, pero usted sí puede obtener el valor de los números tal cual como es. ¿Listo? Bueno, entonces eso es rectas normales y planos tangentes. ¿Listo? ¿Entendido más o menos cómo es la idea? Sí, señor. Bueno. Pues sí, pero pues no, quedé pues un poquito perdido con la parte. Profe, ¿me puede hacer un favor? ¿Qué pasa? ¿Me puede subir un poquito las notas más arriba de lo del plano tangente? ¿Ahí? Sí, más abajo. ¿Ahí? ¿O ahí? Ahí, por favor. Gracias. Bueno. Eso de las rectas usted lo vio en álgebra lineal. Ustedes ven álgebra lineal, ¿no? Claro, obviamente. Que si no, ¿cómo van a ver un curso de cálculo multivariable? Ya, profe, gracias. Bueno, entonces, bueno, copie las paramétricas y acuerde de la simétrica, acuerde que tiene que estudiar cómo se saca esta ecuación que está acá, que llama la paramétrica. ¿Listo? Y después no digan que no les avisé. Bueno, entonces, ¿listo? ¿Ya copió? Bueno, entonces nos vamos a extremos de funciones. ¿Listo? Extremos de funciones de múltiples variables y aplicaciones. Bueno, no creo que alcancemos a ver aplicaciones, pero sí vamos a ver los extremos de funciones. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. ¿Sabe que esta función me sirve? ¿Sabe que esta función será que me sirve para explicar lo que quiero explicar? Sí, yo creo que sí. Bueno, entonces, vea, mire esta función. Voy a ocultar lo que hicimos del plano tangente y tal.
Bueno, ¿qué observa usted en esa función? Dígame algo sobre esa función. Uy, espere, no se dañó. Tocó abrir otra nueva. Pensemos en, a ver. Bueno, este también me sirve. Pensemos en esta función. ¿Dónde puede usted afirmar? ¿Dónde puede usted afirmar que existe un mínimo para esta función que está acá? Un mínimo. Un mínimo como función. O sea, En z el punto 00. en el punto 00 hay un mínimo, ¿cierto? O sea, acuérdense, ¿no? Z es una función, o sea, aquí donde dice A ponga Z, ¿no? Entonces Z igual a esto. ¿Cuál es el valor mínimo de Z? Entonces, el valor mínimo de Z pues se alcanza en el punto 00, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que está acá crece infinitamente. Sí, entonces, esta función que está acá pues tiene un mínimo. ¿Dónde tiene un mínimo? Pues en 0, 0. ¿Sí? Y es claro eso, se ve fácil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si a mí se me da por hacer lo siguiente? Curva, cancela. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Cómo se llama esa función? O vean en la ecuación. ¿Cómo se llama esa función? Paraboloide hiperbólico. Eso se llama un paraboloide hiperbólico. Bueno, pregunta. Este paraboloide hiperbólico, ¿dónde alcanza un mínimo? El menos infinito. También en 0, 0. No. No alcanza mínimo ni alcanza máximo. Pero sí mira que alcanza que ese punto que está ahí en 0, 0, ese man ¿qué? Sí, o sea, ¿Es un mínimo local? usted llega, pues ese punto que está ahí en 0, 0 no alcanza ni siquiera a ser mínimo local. Porque uno pensaría que es un mínimo local, pero no alcanza a ser un mínimo local. ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza a ser un mínimo local? Porque si usted abre aquí una vecindad alrededor del punto, seguramente hay un punto aquí por este borde, pues no sé, o sea, esto cae, ¿no? O sea, cae para acá y cae para acá. Entonces, en ese punto, ahí alrededor del punto, pasando por debajito ahí, es un mínimo, y ese punto que está ahí no es un mínimo. ¿Sí me entienden lo que quiero decir? O sea, si nos acercamos más, mire que ahí, o sea, como eso se cae, mire, por aquí se ve mejor, ver. Acá cuando uno se acerca a 0 aquí por debajo, pues hay un mínimo que es más pequeño que ese punto que está ahí, ¿sí? Entonces ese punto no es mínimo, ni siquiera es mínimo local. Ese punto es un fenómeno especial de las funciones de varias variables que se va a llamar punto de silla. ¿Listo? ¿Y por qué se llama punto de silla? Pues bueno, porque precisamente para esta función que está acá, que es un paraboloide hiperbólico, pues resulta que ocurre ese fenómeno. No es ni un máximo, no es ni un mínimo, pero es un punto ahí especial, ¿sí? Y ese punto se va a llamar punto de silla. ¿Me entienden la idea? Antes de irnos a hacer cuentas. Y es que, o sea, Profe, cuéntame. ¿podría volver a explicar? Que se me puesta interesa muy mal y no escuché casi nada. Mire, va a poner ese punto ahí, negro. Entonces va a poner este y lo va a ponerlo grande. Listo, ese punto negro que está ahí. Ese punto negro, si usted lo ve, pues uno así viéndolo a simple vista, pues uno diría, no, eso es un mínimo.
pero resulta que no, eso no es ni siquiera un mínimo ni un máximo. ¿Por qué? Porque resulta que uno, para verificar si algo es un mínimo o un máximo, uno abre un abierto ahí alrededor, ¿no? ¿Qué es un abierto? Un conjunto de puntos muy cercanos a él. Cuando uno abre ese conjunto de puntos muy cercanos a él, resulta que uno está tomando puntos que están aquí por debajo. Puntos que están aquí por debajo, ¿sí? Y esos puntos que están aquí por debajo, pues hacen que eso no sea mínimo. ¿Sí me entiende? Pero si usted los toma también por encima, pues resulta que esos puntos que están por encima tampoco hacen que sea máximo. Perdón. ¿Por qué? Porque resulta que pues va a tener puntos que están más arriba que ese punto negro. Entonces, ese punto negro es un fenómeno especial que se llama un punto de silla y ocurre aquí en las funciones de múltiples variables. Entonces, para poder calcular los máximos y mínimos de una función, hay que tener cuidado y entonces tenemos que garantizar que no sea punto de silla. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer con algo que se llama el criterio de la segunda derivada. ¿Listo? ¿Me entienden la idea? Sí, señor. Bueno, entonces vamos a definir, vamos a escribir qué es un máximo, qué es un mínimo, vamos a tratar de describirlos. ¿Listo? Entonces regálenme un momento y vamos. ¿La idea cuál es? La idea cuál es? Calcular los máximos y mínimos de una función de varias variables haciendo una analogía de lo que se trabajó en funciones de una variable, ¿sí? O sea, que se acuerdan el criterio de la segunda derivada. Bueno, el criterio de la primera derivada, entonces llegábamos y escribíamos la función. Si la función era derivable, entonces igualábamos a 0. Cuando igualábamos a 0 hallábamos puntos críticos, y entonces después de que se encontraban esos puntos críticos, entonces uno los listaba y después calculaba la segunda derivada, pues si era necesario. Calculaba uno la segunda derivada, evaluaba los puntos en la segunda derivada, entonces si era menor que 0 era porque era un máximo, si era mayor que 0 era porque era un mínimo, y entonces pues obtenía ahí los valores, ¿sí? Aquí se va a hacer algo muy parecido. Entonces, definición, extremos de una función, extremos, locales en realidad, locales y globales. Entonces, sea f una función, sea f una función multivariable. Los métodos que vamos a trabajar pues los vamos a hacer para funciones de 2, pero se pueden extender para varias. Entonces, condominio S, ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con los dominios. Entonces, sea f una función multivariable cuyo dominio es S y x sub 0, y sub 0, un punto en S. Entonces, primero, pues claramente, si f de x sub 0, y sub 0 es mayor o igual que f de xy para todo xy en S, entonces f de x0, y0 es un, ¿qué sería f de x0, y0? Si es más grande que todos. Máximo. Un extremo. Es un máximo. Es un máximo global. ¿Listo? Segundo, si tenemos que f es menor o igual que f de xy para todo punto, ¿qué es?
¿Qué es entonces? Por lugar. Es un mínimo. Y pues si el punto es un máximo o un mínimo, pues es un extremo, ¿no? Ahora, ¿qué es un extremo local? Pues un extremo es local si es un extremo en un subconjunto del dominio. Entonces vamos a poner eso, 3. Diremos que f de x0, y0 es un extremo local si es un extremo si es un extremo en un subconjunto de S. Claro, está ahí. Bueno, ¿dónde existen esos puntos? Entonces, pues esos puntos, esto es un teorema que es difícil de demostrar, pero pues garantiza la existencia. Entonces, existencia. Entonces, pues, si f es continua, necesitamos que f sea continua, porque si es discontinua, pues hay problemas, ¿sí? Entonces, si f es continua en un cerrado y acotado, pues entonces alcanza un mínimo y un máximo. Eso es un formalismo, ¿sí? Porque generalmente pues las funciones que trabajamos nosotros pues son polinomios y son funciones, digamos, decentes, pues. Pero pues también uno tiene que garantizar que esos mínimos y máximos existan, ¿no? Que no haya una asíntota, sí, o que no haya esas funciones que parecen un agujero negro, sí, o sea, esas que sí, que usted las ve y que, digamos, en cero, por ejemplo, son como un sifón, haga de cuenta, ¿sí? Como un sifón ahí, ¡fum! Entonces, pues ese tipo de funciones, pues no nos sirven, porque ese tipo de funciones, no, o sea, si hacemos, digamos, alrededor de 0, 0, pues eso se nos va para infinito, ¿no? No sé, un ejemplo de eso puede ser tal vez un logaritmo. No sé, creo que el logaritmo pues tiene pues esa propiedad. Bueno, mire, por ejemplo, una función de estas, ¿sí? Mire, una función de estas, pues si usted, por ejemplo, aquí usted mira 0, 0, pues resulta que en 0, 0, pues la función no es continua, ¿sí? Entonces, como en 0, 0 la función no es continua, pues usted no puede calcularle derivadas. Y entonces, pues, y ahí, pues ese punto, ¿quién es? Ese punto no hace nada, ¿sí? Pues tal vez si cogemos el punto y si cogiéramos el punto y lo trasladáramos, por ejemplo, aquí, o sea, poner el punto por acá, pues de pronto si ponemos ese C ahí, pues en ese C, pues sí se puede calcular el máximo, si eso es un máximo o es un mínimo, ¿sí? Pero, digamos, en un abierto aquí pequeño. Pero digamos aquí en 0, o sea, aquí en 0 para este tipo de funciones que no son continuas en el punto, pues es complicado verificar si es un máximo o es un mínimo. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Sí, señor. Bueno, entonces son cositas que hay que tener en cuenta, ¿listo? Y entonces, bueno, sigamos, si tenemos una función que nos cumpla esos requerimientos, ¿qué puntos se revisan? Entonces, la pregunta es, ¿qué puntos revisamos? ¿Qué puntos revisamos? Bueno, ¿qué puntos vamos a revisar? Entonces, vamos a revisar la frontera, los puntos de frontera. ¿Cuáles son los puntos de frontera? Por ejemplo, los puntos de frontera son estos. Es este estilo de puntos. Entonces voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Voy a borrar eso y voy a borrar el plano también.
aunque el plano me sirve, no, el plano no me sirve de ejemplo. Me sirve de ejemplo, por ejemplo, z igual a sqrt, z igual a la raíz de no sé 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Sí, o sea, esta función sí me sirve de ejemplo. ¿Por qué? ¿Quién es el dominio de esta función? ¿Quién es el dominio de esta función? Mayor que 0. Dominio de la función. Que 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado sea mayor o igual que 0. Por eso, entonces, ¿cuál es el dominio de la función? X cuadrado más y cuadrado menor que 4, creo. Por eso, ¿y qué es eso? No, igual. Gráficamente, ¿qué es eso? Media esfera. No, el dominio. Una ¿Un esfera de círculo? radio 2. No, el Un dominio. círculo, perdón, un círculo de radio, una circunferencia. Y bueno, ¿y tomo toda la circunferencia? Uy, no hemos aprendido nada, no puede ser, que es garacia. No, todo lo que está por dentro del círculo. Sí, o sea, todos los puntos que están por dentro del círculo, o sea. No, qué excepción. Bueno, entonces todos los puntos que están por dentro del círculo, o sea, si yo quito esto, pues yo pensé que me lo había marcado, porque no me ha marcado en la intersección de este con este plano, así que no he definido el plano. Espera. Toca definir entonces z igual a 0, entonces para que me marque eso, porque ahora sí, intersección de esto con esto. Bueno, en fin, GeoGebra cuando no quiere trabajar. Bueno, o sea, todos los puntos que están dentro del círculo, ¿sí? Todos esos son los puntos que están en el dominio. Bien. Ojo con eso, no me saquen la rabia. Entonces son todos los puntos que están por dentro de ese círculo, pues pertenecen al dominio de la función. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los puntos frontera? Entonces, los puntos frontera... A ver, aquí la puedo graficar. Espera. Un eje, entonces vamos a tomar este eje y vamos a tomar... Espere, no, yo tengo que ser capaz de definir esa circunferencia. Aquí. Y entonces, centro, radio 2. Ah, entonces espere, póngalo en 0, 0. Bueno, ya no juego más con eso. Si ustedes me entienden lo que yo quiero decir. O sea, los puntos que están sobre esta circunferencia, son puntos frontera del dominio. Entonces esos puntos hay que mirarlos como extremos de la función. Y efectivamente, ¿qué pasa en esta función con los puntos que están sobre ese círculo? ¿Qué pasa con los puntos que están sobre esta circunferencia? ¿Qué son? Extremos. ¿Y qué tipo de extremos son? ¿Mínimos? Son mínimos, o sea, todos los puntos que están sobre esta circunferencia son mínimos de la función. ¿Por qué son mínimos de la función? Pues porque la función no va más para abajo y la función termina ahí, ¿sí? Entonces, todos los puntos frontera hay que tenerlos en cuenta en este tipo de función, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahí esos puntos que están sobre ese círculo son mínimos de la función. ¿Me entienden la idea? Bueno, espero que sí. Entonces, frontera. Entonces, ¿qué puntos se miran? Los puntos de frontera. Se miran los puntos que se llaman estacionarios. No se preocupen por el nombre estacionarios. Los puntos estacionarios son los siguientes. Entonces diremos que
diremos que f de xy es un punto estacionario si el gradiente de f en el punto es el vector nulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que otros de los puntos que vamos a mirar son los puntos donde el gradiente se anula. ¿Listo? Los puntos donde el gradiente de la función es 0, ahí en esos puntos vamos a revisar la función. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque resulta que si yo quiero calcular el plano tangente, o sea, con lo que vimos de plano tangente, ¿no? Si yo pongo el plano z igual a 2, resulta que el plano z igual a 2 es tangente. ¿Sí? ¿Por qué lo sé? Pues por la característica de la gráfica. Pero si yo hiciera las cuentas, y calculara el plano tangente en el punto 0, 0, 2, me daría este plano que está acá, z igual a 2, y es claro pues que va a dar z igual a 2 el plano tangente ahí. Resulta que en ese punto el plano tangente es horizontal. El plano tangente resulta siendo horizontal. Y como el plano tangente resulta siendo horizontal, en ese punto que está ahí hay un máximo de la función, o un mínimo. ¿Me entienden la idea? O sea que el plano tangente siempre, o sea, me va a indicar que puede haber un máximo o un mínimo en esa función, ¿sí? Sí. Si el plano tangente es horizontal, pues entonces hay un punto ahí que puede ser máximo o mínimo, es candidato, ¿no? Ojo que todos estos puntos son candidatos. Bueno, aquí sabemos que es máximo por esa función que tenemos, pero cuando estemos haciendo las cuentas, pues entonces en ese punto es un candidato que sea máximo o mínimo. ¿Listo? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿y cómo calculamos los puntos donde el gradiente sea 0? Pues si el gradiente es 0, pues el gradiente ¿quién es? El gradiente es la parcial en x en y más la parcial de f en y, ¿no? La parcial de f respecto a y en j, ¿no? Y pues si esto nos da... ¿Profe, puede subir un poquito? Miren, o sea, no se preocupen tanto por copiar, preocúpense por entender. Esto, ¿qué les iba a decir? Ya se me fue la paloma. Ah, si el gradiente es 0, pues eso quiere decir que este vector que está acá, pues es el vector 0, 0. ¿Sí? Pero para que estos dos vectores sean iguales, si quieren voy a escribirlo de la misma manera, ¿no? Entonces va a ser 0i más 0j. Pues para que estos dos vectores sean iguales, pues es porque componente a componente son iguales. Eso quiere decir que los puntos estacionarios, o bueno, no me importa el punto estacionario, que puntos que son opcionales a que sean puntos críticos, pues son estos. Pues es cuando la derivada parcial respecto a x me dé 0 y cuando la derivada parcial respecto a y me dé 0. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Entonces, esos son otro tipo de puntos y otro punto se llaman los puntos singulares y es los lugares pues donde f no es diferenciable. Entonces, un punto donde las parciales no existan. Sí, es distinto que sea 0 a que no exista, ¿no? O sea, si la derivada me da 0, existe, lo que pasa es que es 0. Pero, pues un punto donde la derivada no exista, pues también es un punto que hay que mirar. ¿Listo? Bueno.
¿Qué hora es? Son las 11:43. No, yo creo que voy a dar el criterio. Voy a dar el criterio y después analizamos todas estas cosas. ¿Listo? Voy a dar el criterio primero. Entonces, teorema. Criterio de las segundas derivadas parciales. Bueno, ¿por qué no hago el criterio de la primera derivada? Entonces usted me preguntará, ¿por qué no hace el criterio de la primera derivada? Porque resulta que el criterio de la primera derivada ya lo hicimos. Cuando vimos que el gradiente debe ser 0, el vector 0, pues entonces eso implica que pues ya miramos dónde las derivadas son 0. Entonces ya sabemos dónde pueden haber puntos críticos. Pero entonces el criterio de las segundas derivadas sí me permite, no para todos los puntos, pero sí me permite decidir para los puntos que son estacionarios, o sea, donde las parciales son 0, pues en esos puntos sí voy a poder evaluar si son máximos o mínimos fácilmente. Y pues el criterio dice lo siguiente, ojo con esto. Suponga que f de xy tiene segundas parciales continuas. Ojo con esto, ¿no? Tienen que ser continuas. En una vecindad del punto, bueno, en una vecindad, o sea que si es un punto aislado, no sé, en una vecindad del punto. ¿Qué significa que sea un punto aislado? Por ejemplo, en la que teníamos antes, ¿no? En la que teníamos antes del logaritmo. Por ejemplo, ese punto 0, 0 era un punto, pues además ahí la función no existía, ¿no? Pero resultaba siendo un punto aislado. Sí, o sea, si yo redefiniera la función ahí, eso es un punto aislado porque no hay nadie alrededor de él. Pues, ¿qué es la definición de aislado, no? Pues eso. Por algo, pues las cosas tienen su nombre por algo, ¿no? Entonces, en fin. Y que el gradiente de f x0 y0 pues sea nulo, si sea el vector nulo. Entonces defina este número d. Puede que sea d mayúscula, puede que sea d minúscula, no importa en realidad, pero siempre uno lo pone d. No sé por qué le pusieron d. Eso sí es una buena pregunta. ¿Por qué a ese punto le pusieron d? No tengo idea, pero le pusieron d. D lo vamos a definir así. La segunda parcial de f respecto a x la evaluamos en el punto. Lo multiplicamos por la segunda derivada respecto a y evaluada en el punto. Y le quitamos una de las cruzadas. Y la evaluamos en el punto. ¿Listo? Y entonces vamos a mirar de D lo siguiente. Entonces, vamos a mirar de D lo siguiente. Vamos a mirar esto. Primero, lo primero es, si D es positivo y la segunda parcial respecto a x, es negativa, entonces el punto es máximo. Es máximo. Segundo, si D es mayor que 0, pues lo contrario, si D es mayor que 0 y la segunda parcial respecto a x es mayor que 0, entonces f es mínimo. Tercero, si D es menor que 0, entonces f de x0 y0 es punto silla. Sí, es punto silla. Entonces, punto silla pues es lo que vimos del hiperboloide, del paraboloide hiperbólico. No sé si ya lo borré, sí, ya lo borré.
Lo que vimos del paraboloide hiperbólico, sí, ese tipo de punto, o sea, el de la silla de caballo, ahí en ese punto, eso es un punto silla. ¿Listo? Y si D es igual a 0, nos jodimos. No se sabe nada. El criterio no concluye. Entonces, pues nos toca irnos a la antigua. Nos toca irnos por la destapada. Toca ir y revisar a ver si eso sale máximo, si eso sale mínimo. Empezar a mirar alrededor del punto, ver la gráfica de la función y tal. ¿Listo? Ejemplo. Y cerramos con este ejemplo. Ejemplo. Vamos a ver si me da el tiempo para hacerlo. Al fin y al cabo, la otra clase, la próxima clase, la vamos a dedicar enteramente a hacer esto. Sí, entonces, a modelar la función. Luego de que modelemos la función, escribimos escribimos la función, la modelamos. Y luego de que modelemos y escribimos la función, aplicamos criterio de la segunda derivada y pues aplicamos las posibles cosas que salgan ahí. ¿Listo? Ejemplo. Entonces, ejemplo. Uno fácil. F de xy igual a x cuadrado menos 2x más y cuadrado sobre 4. ¿Listo? Evalúe los puntos max y min. ¿Listo? Evalúe los puntos máximos y mínimos de esa función. Bueno, entonces, después de todo lo que hemos dicho, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hay que mirar? Entonces vamos a subir por acá. ¿Qué es lo primero que hay que mirar? Ya voy a dejarlo ahí. Los escucho. Mirar qué puntos se revisan. Mirar qué puntos se revisan. Bueno, ¿qué puntos vamos a revisar? Pero entonces tocaría sacar el dominio de la función para ver los de los puntos frontera. Listo, entonces vámonos a la función. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales, no hay ninguno que la indetermine. No hay ninguno que lo indetermine. Entonces eso quiere decir que hay puntos frontera. No. No hay punto frontera. Entonces ya sacamos de taco la primera. Entonces no hay puntos de frontera. Listo. Miremos primero los puntos singulares. ¿Existe un punto donde las primeras dos derivadas parciales no existan? Entonces vamos a la función. ¿Existe un punto donde las derivadas parciales de esa función no existan? Si no existen es porque al vector 0, 0, profe. No. Si no existen es porque no existen. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no le da 0 ni no le da nada. O sea, que le da una indeterminación, que le da algo malo. Bueno, en realidad que el límite no existe. En realidad es que el límite no existe. Entonces tampoco habrían, o sea, todas se podrían hallar. Sí, porque es que mire que esas derivadas se pueden hallar fácil. Y además esto es un polinomio. Como esto es un polinomio, independientemente de la forma que tenga el polinomio, esa función siempre es derivable. ¿Sí? Entonces, la derivada de esa función siempre existe. Entonces no hay singulares. Entonces, bueno, ya quitamos esto, frontera, y quitamos estos singulares. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Estacionarios. Los puntos estacionarios. ¿Listo? Entonces vamos a mirar los puntos estacionarios.
Entonces, los puntos estacionarios, pues, es cuando. ¿Cuáles son los puntos estacionarios? Cuando, es decir, cuando el gradiente es igual al vector cero. Cuando el gradiente es igual al vector 0, exactamente. Entonces, ¿quién es el gradiente de f? Entonces sería 2x menos 2, ¿no? 2x menos 2 Punto, en i, ¿no? Más, sí. Y 2y, no, no, y medios. Un medio de y. Y medios. y medio. Y medios en j. ¿Listo? Y medios, ¿por qué? ¿No? Entonces, porque la segunda parcial respecto a y, pues le da 2y sobre 4. Pero 2y sobre 4, entonces usted simplifica esto, entonces por eso es que queda y medios. ¿Listo? Para los que... ¿sí? Para que tengan la duda ahí, pues es por eso, es porque usted baja el 2 y ta. ¿Listo? Bueno, cuando el gradiente de f es igual al vector 0. Cuando x vale 1 y cuando y vale 0. Bueno, cuando las componentes son 0, ¿sí? Pero eso es lo mismo que decir que esto es lo mismo decir que ese es vector 0, 0, y esto implica que el gradiente de f es el vector 0, sí, solo sí, 2x menos 2 es igual a 0, y y medios es igual a 0. ¿Listo? ¿Y esto en qué punto se cumple? 1,0. Cuando x es 1, ¿por qué? Porque entonces le queda 2x igual a 2, entonces x es igual a 2 dividido 2 igual a 1, y cuando y es 0, pues cuando y es 0 es porque pues pasa el 2 allá a multiplicar, entonces le queda y igual a 0. Y son los únicos puntos donde la derivada se hace 0, el gradiente se hace 0. Entonces, el punto 1,0 es un punto estacionario. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí. Bueno, entonces el punto 1,0 es estacionario. Y ahora nos falta verificar si es un máximo o es un mínimo. Entonces, f de x y tiene segundas derivadas parciales continuas. Sí. Pues, pero hay que calcularla, ¿no? Sí, Entonces, ¿quién es la Serían segunda? 2. ¿Quién es la segunda parcial? Perdón, ¿quién es la segunda parcial de f respecto a x? 2. 2. ¿Quién es la segunda parcial de f respecto a y? Un medio. Es un medio, ¿no? Porque es sacarle a esta de f de y, es volverle a sacar respecto a y. Y entonces eso me da un medio. ¿Y quién es la segunda parcial de f cruzada? O sea, sacarle, acuérdense que esto es que ya le sacamos la de y le vamos a sacar la de x. O sea que a esta que está acá le vamos a sacar la parcial respecto a x. ¿Cuánto me da? Ay, espere, porque es que este último número es al cuadrado. Entiendo. Espere. Aquí en el criterio me faltó esto que está aquí. Este número es al cuadrado. ¿Oye? Ahí, qué pena, hay un lapsus. Ese número es al cuadrado. Cuando estaba dando las cuentas me acordé. O sea, usted tiene la parcial de f respecto a y, que ya la sacamos, que es esta que está acá. ¿Sí? Y a esta que está acá, usted le saca la parcial respecto a x. ¿Cuánto le da la parcial de esto que tiene acá respecto a x?
¿Cero? Le da 0. Porque no hay x para acá, le deriva allá. Entonces, ¿cuánto me da d? D es igual a ¿qué? Pues vamos a mirar, ¿no? Entonces D dice lo siguiente. Tome la segunda parcial respecto a x, multiplícala por la segunda parcial respecto a y quítele el cuadrado de la cruzada. La cruzada me dio 0, entonces D me da 2 por 1/2 menos 0 al cuadrado. ¿Cuánto es D? ¿Cuánto es el valor de D? 1. 1. Entonces me dio que D era igual a 1 y la parcial respecto a x, ¿cuánto me dio? 2. La segunda, ¿no? Me dio 2. Eso quiere decir que D es mayor que 0 y que la segunda parcial de f respecto a x también me dio mayor que 0. ¿Y eso qué implica? Pues vamos a mirar qué implica eso. Es un mínimo. Eso implica que es un mínimo. ¿Listo? Entonces, pues, eso implica que 1, 0 es mínimo. ¿Listo? No se me vayan, regáleme 2 segundos y vemos la función en GeoGebra. No me demoro nada escribiéndola. Entonces es x al cuadrado, ¿cómo es? X al cuadrado menos 2x, x al cuadrado menos 2x más y cuadrado, y al cuadrado dividido en 4. Entonces es esa función y pues efectivamente pues es un paraboloide elíptico, ¿no? Y pues efectivamente pues si yo cambio el plano, en vez de poner el plano z igual a 2 pongo el plano z igual a menos 1, pues entonces y hago la intersección de este con el plano, pues me da el punto, efectivamente el punto 1, 0 menos 1. Y pues claramente pues el punto 1, 0, menos 1 pues es el punto donde la función alcanza su valor mínimo. ¿Me entienden la idea? Sí, profe. Bueno, esa es la idea de lo de hoy. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, usted dijo que iba a hablar algo de los quizzes. Bueno, a la vuelta. Ah, que los vemos el jueves. No, pero los supletorios, algo así, dijo que le recordáramos. Ah, no, con un muchacho que toca hablar del supletorio. No sé si está conectado. ¿Listo? Entonces, dejemos ahí.